ya le comentaba sobre esta salida o renuncia solicitada de Luz María de la Mora como subsecretaria de Comercio Exterior y de la preocupación que generó esto en diversos sectores tras pues de que ella sea una de las principales piezas de la negociación en estas consultas que se abrieron en torno al sector energético mexicano, solicitadas por nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá. Vamos a entrarle al tema, a este y otros asuntos. Vamos a platicar con José Medina Mora, él es presidente nacional de la Coparmex, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte. Gracias por estos minutos, como siempre, para El Heraldo Televisión. Pues debo de pronto preguntarte sobre la renuncia de Luz María de la Mora, que se la pidieron en la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, que llegó hace apenas unos días a esta dependencia. Bueno, en primera instancia, un reconocimiento al trabajo de Luz María de la Mora, realmente destacada en sus negociaciones comerciales de varios tratados de libre comercio, entre otros el TEMEC, y preocupa sobre todo que en el momento en que, como señalas, Mario, está esta solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, quien más sabe de este tema para este proceso de la solicitud de consulta, salga en estos momentos. Es parte porque la relación con Estados Unidos y Canadá a través del TEMEC ha sido un factor de crecimiento para la economía mexicana. Las exportaciones mexicanas han sido el motor de la economía, y el hecho de que no se llegue, digamos, a un arreglo en esta solicitud de consulta y esto se vaya a los paneles internacionales, en donde el riesgo es que pues lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, es que daríamos condiciones de igualdad a las empresas y canadienses con respecto a las condiciones de las empresas mexicanas. Sin embargo, después se aprobó la ley de la industria eléctrica, que la da una prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual esto contraviene lo que dice, lo que firmamos en el TEMEC. Entonces, si nos vamos a los paneles internacionales y en esto se decide que tiene razón los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, pues ellos pudieran poner aranceles a las exportaciones mexicanas que afectarían tremendamente nuestras exportaciones y por lo tanto la economía. Entonces, en estos momentos en que está en medio del diálogo, el pedir la renuncia de Luz María de la Mora, desde luego que preocupa, y que, bueno, esperamos que se pueda completar este proceso, esta instancia, y no se tenga que llegar a los paneles, y que en caso de que se llegue a los paneles, pues se pudiera llegar a que no nos sancionaran. Sin embargo, pues es muy claro lo que firmamos, a lo que nos comprometimos en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, y también muy claro lo que se aprobó en la Ley de la Industria Eléctrica. Recordarás, Mario, que esa ley, cuando fue suspendida por el Poder Judicial y llega a la Suprema Corte de Justicia, 7 de los 11 ministros de la Suprema Corte consideraron que era inconstitucional. Sin embargo, en la ley mexicana se requiere que 8 la declaren inconstitucional para desecharla, lo cual quiere decir que es una ley que sigue vigente y es precisamente la que contraviene lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio en el TEMEC. Justo se da además esta noticia en el momento en el que se había ampliado por 75 días más estas consultas entre México, Estados Unidos y Canadá para tratar de dirimir las diferencias que se tienen en cuanto a la política energética mexicana y ver si había pues una salida a estas diferencias antes de que se llevaran estos paneles de soluciones de controversias. Parece ser que pues a la mitad del camino se cayó la negociadora, una de las principales negociadoras técnica con conocimiento y experiencia de la Secretaría de Economía. Y bueno, pues veremos quién llega, porque no se tiene claridad de quién va a ser el encargado de ver esos temas técnicos, porque yo entiendo que Raquel Buenrostro, que tiene interlocución directa con el presidente López Obrador, será pieza fundamental y estará enfocada en las negociaciones, pero hace falta la parte técnica, José. Sí, efectivamente, en esta solicitud de consulta, simplemente lo que hace el gobierno de Estados Unidos y Canadá es decir, a ver, demuéstrame que estás cumpliendo esto, y es una cuestión documental. También es prerrogativa de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá decidir en qué momento pasan a los paneles internacionales. Hay que recordar que México
tuvo también esta solicitud de consulta con respecto al transporte y fue alargando el periodo para meter el tema a los paneles internacionales hasta que decidió que era el momento de hacerlo. Todo esto puede cruzarse con tiempos políticos y veremos en qué momento Estados Unidos y Canadá decidieran llevar el asunto a los paneles internacionales. Uh-huh. Ahora, se reunieron recientemente la cúpula de la iniciativa privada, de los representantes de las organizaciones gremiales que están en el Consejo Coordinador Empresarial, con la nueva secretaria de Economía, con Raquel Buenrostro. Esto fue el miércoles. ¿Cómo les fue, José Medina Mora? Bueno, en primera instancia recibió a los 14 organismos empresariales que somos parte del Consejo Coordinador Empresarial. Lo que comentó es que pues era prácticamente su primer día de trabajo, estaba apenas llegando a la Secretaría porque hay que recordar que estaba también entregando las funciones en el SAT, de tal manera que lo que ella ofreció fue diálogo, ofreció escuchar a los organismos empresariales y responder a lo que planteáramos. Fue una reunión en que cada organismo planteó los temas que le preocupaban con respecto a la economía. La secretaria tomó nota y ofreció que habría diálogo. Desde luego es una buena señal que apenas iniciando su gestión al frente de la Secretaría de Economía haya estado abierta a tener esta reunión con los 14 organismos empresariales que participamos en el CCE, y que pues nos comentó que su trabajo en el SAT había sido como hacia adentro del mismo gobierno. Ahora su nuevo trabajo en la Secretaría de Economía pues ya no sería la recaudación, sino impulsar el desarrollo de la economía, sería un trabajo hacia afuera. Ella ofreció ayudar a México, ofreció que siempre se respetara la ley, e hizo, digamos, un énfasis especial en la necesidad de la atención a las cadenas de valor. Esto es algo que vemos positivo, Mario, porque efectivamente algo que se requiere para la reactivación económica es precisamente que las pequeñas empresas se integren en las cadenas de valor de las medianas y grandes empresas, sobre todo las exportadoras, para que así en la reactivación económica también las micro y pequeñas empresas se vean beneficiadas, como lo están siendo las medianas y grandes empresas por esta dinámica de comercio internacional de las exportaciones. Entonces, positivo el que haya habido la apertura, ofreció que haya diálogo y desde luego estaremos buscando ese diálogo en cada uno de los temas que sea necesario para precisamente impulsar el crecimiento económico. Y además tengo entendido que hay el compromiso de verse periódicamente, por lo menos creo que se propuso una reunión para las próximas 2 semanas. Sí, exactamente, y en ese sentido te puedo decir, Mario, que en su anterior responsabilidad como jefa del SAT, sí fue muy abierta a recibirnos. Le llevamos casos reales de empresas que no estaban recibiendo los saldos a favor de devoluciones de IVA, nos atendió, revisó los casos y desde luego siempre aplicando la ley implementaron el que efectivamente se devolvieran estos impuestos. Sabemos, Mario, que nuestra obligación como empresas es pagar los impuestos, pero también le decimos al gobierno que su obligación es devolver los saldos a favor de las empresas para que no se afecte la liquidez de la misma y esto vaya restringiendo el mercado. Esperamos en esta nueva función de Raquel Buenrostro como secretaria de Economía que siga en el sentido de cumplir la ley, de ayudar a México, como nos comentó, de escuchar, de tener estas reuniones periódicas. Y ella dijo, la iniciativa privada, los organismos empresariales pueden exponer sus asuntos, la Secretaría de Economía les va a responder. Entonces, sí, efectivamente habrá estas reuniones periódicas y lo que esperamos es que haya el diálogo en el entorno del Estado de Derecho, es decir, del respeto a la ley y de colaborar para lograr esta reactivación de la economía. Recordemos, Mario, que México es el único país de América Latina que no ha recuperado el nivel de su economía previo a la pandemia. Sí se requiere impulsar esta reactivación económica porque eso significa el que se recuperen empleos. Todavía hay algunas entidades federativas como la Ciudad de México que no se han recuperado los empleos que se tenían previo a la pandemia, es decir, todavía hay una tarea
en el término económico y desde luego siempre importante en ese rubro la colaboración entre el gobierno, en este caso Secretaría de Economía, y los organismos empresariales. Entonces, ¿tienen confianza? ¿Les generó confianza a Raquel Buenrostro en esta primera reunión que tuvieron con ella como secretaria de Economía en todo lo que ya nos dices, en mantener esta iniciativa de política industrial, mejorar todo el tema regulatorio y normativo que también lleva la Secretaría de Economía y por supuesto le tienen confianza también en lo que pueda hacer en las negociaciones con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá, José? Sí, bueno, ese es el tema crítico, Mario, así lo comentamos, porque, como decíamos, la economía depende de la dinámica de exportaciones, no debemos tomar el riesgo de que nos impongan estos aranceles a las exportaciones mexicanas, que sería el resultado de que en los paneles internacionales le dieran la razón a Estados Unidos y Canadá. Y en ese sentido nos parece que es momento de revisar la reforma energética del 2013, hacer ajustes para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad sin que tenga esta condición de prioridad de despacho. Nos parece que lo que mejor puede tener la Comisión Federal de Electricidad es la libre competencia. El hecho de que se proteja a una empresa no necesariamente quiere decir que con eso se le fortalece. En muchos casos, al revés, esto la debilita. Y sí necesitamos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, porque necesita invertir en transmisión y distribución, que recordemos, Mario, que esta es una función que es monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, así lo establece la reforma energética desde el 2013, de tal manera que en la parte de la generación y la comercialización es donde hay esta participación privada. Entonces sí es importante el revisar estas condiciones para que efectivamente podamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y con esto se resuelva este tema que es el que derivó la solicitud de consulta de Estados Unidos y Canadá, que es no respetar esas condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses. Pues estaremos pendientes de cómo se desarrollen estas negociaciones, las conversaciones de las consultas en el marco del TEMEC y también de lo que suceda a nivel doméstico con la política industrial y todo lo que engloba la Secretaría de Economía en términos de responsabilidades. Gracias por estos minutos, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Saludo especial para ti y para toda tu audiencia. Un abrazo, que estés muy bien.